neurociencia, donde cada vez podemos insertarnos más y más en áreas y en disciplinas científicas pues, para el desarrollo de nuestra labor. Como ya observaron al momento de su registro, podemos identificar que el tema de la conferencia es el rol del psicólogo en el ámbito de la salud y qué participación tiene en un tratamiento interdisciplinario de enfermedades crónicas. Es un título bastante amplio y complejo, sin embargo, el objetivo de esta conferencia pues, es compartir con ustedes cuál es la labor que tenemos como profesionales en esta área, qué es lo que hacemos en la vida profesional, cómo estamos insertados, ¿no? Y esto tiene que ver con la labor que me encuentro desarrollando en la actualidad, que es ser parte de este posgrado en psicología, donde estoy desarrollando este proyecto de salud renal en el Hospital Civil de Guadalajara, ¿no? A través de este enfoque interdisciplinario que les vengo a compartir el día de hoy. Para comenzar, me gustaría un poco detenerme en una breve reseña histórica de la psicología de la salud, de la interpretación causal de la salud y la enfermedad principalmente. Tenemos en cuenta que las interpretaciones causales sobre la salud y la enfermedad partieron inicialmente de dos perspectivas. Una sobre el por qué el hombre enferma y dos sobre la promoción y la prevención de las enfermedades, ¿no? Antes hablábamos de una explicación mística, de una explicación mitológica incluso, donde los griegos atribuían la enfermedad a seres místicos, a dioses, incluso a un castigo, ¿no? Posteriormente vamos avanzando, llegamos al Renacimiento y al capitalismo, donde va avanzando este aspecto de cultura y ciencia, y vamos revalorizando esta concepción hipocrática, donde si bien recordamos, Hipócrates nos hablaba un poquito de esta cuestión de los humores, de las esencias, y atribuía, ¿no?, ciertos fenómenos hacia el mismo cuerpo, ¿no? A partir de ello, ¿qué pasa? Nace la microbiología y produce un esquema biologicista unicausal para la enfermedad. Eso entonces representa también un problema. ¿Por qué? Porque es un modelo simplista, ¿no? Y únicamente está reducido a una sola causa, ¿no? Ya en el siglo XX se permite un vínculo entre la biología y la medicina, se van generando explicaciones microorgánicas y procesos de los órganos, de los tejidos y de las células. Para el siglo XXI nos encontramos ya en un paradigma genético retomando esta mirada reduccionista de los procesos de salud y enfermedad, y es esta mirada la que empieza a cuestionarse, pues empieza a surgir la necesidad de agregar un carácter activo del ser humano, invitándolo a superar el enfoque simplista de que no solamente es un huésped que va a recibir los agentes patógenos externos, no únicamente es un receptor de la enfermedad. ¿Qué va a generar esto? Y es el paradigma en el que nos encontramos en la actualidad, que va a existir actualmente la evidencia de factores múltiples, como los psíquicos y los sociales. Esto genera entonces que la psicología comience a intervenir en un discurso médico y ocupándose pues de factores psicosociales, influir en dos cuestiones: el mantenimiento de la salud, en la incidencia de la enfermedad o en la evolución de la misma enfermedad, ¿cierto? Entonces, esto desafortunadamente, lo podríamos decir que es desafortunado, se reduce únicamente a un discurso médico en el que estamos inmersos los psicólogos, y hay una preocupación también, ¿no? Por ahí de los años 60 consideramos que hay cierto avance, hay pues una relación, ¿no?, en cuanto a temas de salud orientados al estudio y el tratamiento de ellas y de las enfermedades mentales únicamente. Incluso en los años 60, la preocupación por la salud de enfermedad pues era únicamente hacia un campo tradicional, ¿no? Únicamente se basaba en dos enfoques, que es el clínico, que teníamos ahí pues antecedentes de la psicología clínica, del psicoanálisis, incluso de la terapia cognitivo-conductual, los cognitivos incluso, ¿no? Y posiblemente un enfoque pues basado también en la parte social, en la psicología social comunitaria. Ya por ahí de los años 70 empieza a emerger un poquito más esta área de la psicología de la salud como resultado de una multitud de hechos interconectados y a la par del desarrollo de disciplinas de la salud pública contemporánea, como la sociología, la antropología, la epidemiología, van uniendo esfuerzos que en este caso van a ir ir formando esta área, ¿no?, que es la psicología de la salud. Lo importante aquí es determinar que esta disciplina es el resultado de tres principales aspectos. En primer lugar, que tenemos una controversia que se da con este modelo biomédico tradicional, y las limitaciones que tenía pues eran bastantes, ¿no?, en la práctica actual de salud. Limitaron únicamente, ¿no?, al ser humano hacia este aspecto biomédico, pues iba a generar problemáticas. ¿Estamos de acuerdo? El fracaso que hay en el sistema sanitario al tener la concepción restrictiva y fuera del contexto del ser humano
Y en tercer lugar, pues tener la posibilidad de ir comprendiendo variables sociales y psicológicas, las creencias, las emociones, las actitudes, que bueno, es conforme fue desarrollándose el área de la psicología, si estamos de acuerdo, conforme vamos trabajando en cuestiones de evaluación, ajá, de medición de estas variables psicológicas. Sabemos la historia de la psicología, pues que tiene que intervenir aquí. Y resulta que estas variables psicológicas en muchas, y si no me atrevo ya a decir que en todas las problemáticas de salud, van a actuar como variables mediadoras. Y si no son mediadoras, van a actuar como variables desencadenantes o facilitadoras en este proceso de yo tengo salud o no tengo salud, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después? Comenzamos con la creación de este modelo biopsicosocial, que ya también tiene bastante tiempo de su creación y que no únicamente restringe el diagnóstico de la enfermedad únicamente a anormalidades bioquímicas, sino que se encuentran también variables psicológicas y sociales. Y es ahora como nos encontramos con la importancia vital de tener en cuenta factores, no sé, como el estrés emocional, los estilos de vida, las variables ambientales. Desde esta perspectiva se ha tratado de dar una explicación y una solución en cuanto al tema de salud y las implicaciones de la calidad de vida de los individuos, especialmente en aquellos que tienen enfermedades crónicas y crónico-degenerativas, ¿no? Que es uno de los principales campos donde se está desarrollando esta área, ¿no? En la actualidad. Pero ahora bien, ¿cómo podríamos definir qué es la psicología de la salud, ¿no? En primer lugar, déjenme les comento que es una tarea bien difícil establecer con precisión cuándo se empezó a utilizar este término por primera vez. Antes de abordar este asunto, incluso yo podría considerar mucho más productivo analizar algunos de los principales objetivos de esta disciplina y ver cómo se complementa con las definiciones dadas por los autores, ¿no? El objetivo de la psicología de la salud es como tal estudiar el comportamiento precursor de la salud y de la enfermedad y en su rama de aplicación la intervención. La intervención, pues en este caso, va a ayudar al ser humano a entender, a asumir de forma menos agresiva la condición crónica de la enfermedad que está teniendo, ¿no? De la enfermedad que conlleva. Sus alteraciones pues van a poder desprenderse desde el momento en que la persona tiene que convivir con una enfermedad que requiere trabajos especiales, incluso de por vida, dependiendo del diagnóstico. Y lo que se busca, ¿no? Desde esta área, lo que buscamos los psicólogos es evitar el mayor desgaste emocional que tiene el paciente y su familia, porque como bien sabemos, muchas de nosotros tenemos incluso familiares, ¿no? Que han pasado por este proceso donde también la familia sufre por esta misma enfermedad que está teniendo, ¿no? El paciente. Ahora bien, ¿cómo podríamos entender ya como tal un concepto de la psicología de la salud partiendo de este objetivo? Una de las definiciones más acertadas, a pesar de que ya tiene bastante tiempo, para de unos 20 años, es una que nos considera el psicólogo cubano, Francisco Morales Calatayud, quien a partir de sus estudios determina que la psicología de la salud es la rama aplicada de la psicología que se dedica a estudios de componentes subjetivos y de comportamiento del proceso salud y enfermedad en cuanto a la atención de la salud. Eh, ¿Cuáles son dos aspectos muy importantes de esta área? Va a enfocar sus intereses en los procesos psicológicos que puedan determinar de una manera u otra el estado de salud de una persona. El riesgo, desde sus diferentes concepciones en las diferentes etapas de desarrollo, las condiciones que generan o no un estado de salud o un estado de enfermedad, e incluso un nivel de recuperación o rehabilitación. Es donde son los principales intereses que va a tener como tal. Y asimismo, pues se encarga de trabajar de las circunstancias personales que producen independientemente los sistemas y los servicios de salud, ¿no? Para trabajar en conjunto con ellos. Ahora, ¿qué pasa con el psicólogo de la salud? Porque aquí es bastante importante recalcar cuáles son sus objetivos, de qué es capaz o qué debería ser capaz de hacer el psicólogo de la salud. El psicólogo de la salud, pues, tiene que ser en primer lugar capaz de identificar precozmente a las personas en situación de riesgo, una situación de riesgo psicológico, comportamental y sociocultural que, como ya lo sabemos y a partir de este modelo biopsicosocial, van a tener una influencia en la aparición de las enfermedades. En segundo lugar, desarrollar programas efectivos de promoción de conductas saludables, considerando cuestiones ambientales, ¿no? Sabemos perfectamente que el ser humano es un ser social,
donde la cuestión de hábitos, las conductas aprendidas o no, pues van a tener una influencia sobre la aparición o no de ciertos trastornos. En tercer lugar, va a investigar, va a entender y va a intervenir en los factores que van a hacer que el ser humano tenga una buena calidad de vida, sobre todo para las personas de enfermedades crónicas o aquellas que tienen ciertas probabilidades de presentarlas, ¿no? En cuarto lugar, realizar estudios e intervenciones en un campo comunitario y de salud pública. Esto es bastante importante porque de repente se llega a confundir un poquito, ¿no? Que un psicólogo de la salud pues únicamente, está inmerso en este campo hospitalario o en este campo clínico, ¿no? Lo podemos entender así. Sin embargo, también a nivel comunitario y a nivel de salud pública podemos estar interviniendo, ¿no? En quinto lugar, el psicólogo de la salud tiene que enfocar los problemas desde una perspectiva global, ¿de acuerdo? A partir de estas capacidades, de estas, pues sí, habilidades que debe de desarrollar el psicólogo de la salud, ¿qué es lo que vamos a generar o qué es lo que se plantea? En primer lugar, bueno, llamarlo áreas de aplicación y de conocimiento, ¿no? Tener la psicología de la salud, pues es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Como ya lo sabemos, lo ideal siempre va a ser pues tratar de intervenir desde una parte preventiva. Sin embargo, también en otras ocasiones vamos a tener que actuar desde una parte de diagnóstico, de tratamiento y de la rehabilitación de la enfermedad. Y en tercer lugar, pues no debemos dejar de lado también la intervención que podemos llegar a tener a través de la mejora del sistema de cuidados de la salud para lograr tener una mayor eficacia y calidad de las prestaciones de los servicios de salud. Es ahí donde entra un poquito la parte interdisciplinaria que más adelante vamos a ver. Y esto pues lo podemos traducir en tres principales áreas de desarrollo. La primera que es la investigación, la segunda que es la aplicación como tal de los conocimientos y la tercera que es la formación o la docencia, ¿no? A través de la cual pues vamos compartiendo todos los avances, todos los hallazgos científicos que vamos obteniendo a través de estas áreas de aplicación del conocimiento. Ahora bien, ¿qué podemos, o en este caso, cómo se puede identificar algunas de las acciones que hace también el psicólogo ya pues de manera específica? El psicólogo de la salud va a tener la oportunidad de intervenir en la educación para la salud, para el mejoramiento, ¿no? De las condiciones del ambiente, incluso la prevención y el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, cáncer, hipertensión, enfermedad renal crónica, diabetes, VIH, etcétera, ¿no? Si se meten a buscar un poquito, ¿no? Sobre este trabajo, verán que es bastante amplio, ¿no? Lo que se ha estado realizando en cuanto a investigación científica con este tipo de enfermedades. También cuestiones de tratamiento del dolor crónico, la adherencia al tratamiento, la salud mental, la promoción de hábitos saludables, que como ya lo mencioné es algo pues sumamente importante, ¿no? Para poder evitar, o en este caso, evitar que empeore, ¿no? Como tal una enfermedad crónica. Programas incluso, ¿no? De diseño contra el alcoholismo, el tabaquismo, la farmacodependencia y bueno, el diseño de programas en general, ¿no? Entonces, es bastante amplia la gama de actividades que se desarrolla, ¿no? Que se puede desarrollar y que obviamente implica muchísimo compromiso, muchísimo trabajo, sí. Sin embargo, nos basamos obviamente en esta parte de la evidencia científica para poderlo ir desarrollando, ¿no? Ahora sí, para poder llegar a esta parte, ¿no? ¿Y cómo está, pues sí, cómo se ve insertando el psicólogo, ¿no? Dentro de un campo, dentro de un proceso, perdón, de la salud y enfermedad? Porque de repente llegamos a verlo desde una manera individual, donde únicamente yo me voy a enfocar a darle terapia a mi paciente, a hacer esto y esto y esto, ¿no? Eso no es de lo que vengo a hablarles el día de hoy, sino de este enfoque interdisciplinario que pues realmente es algo que apenas está entrando aquí, ¿no? A este país. Sin embargo, vamos muy bien, vamos ahorita avanzando bastante en esta parte. Y lo primero, pues, que yo considero es entender qué es el proceso o cómo se entiende este proceso de salud e enfermedad en el campo de aplicación de la psicología. Dentro del proceso de enfermedad y de la salud, todo este proceso, se va a destacar el interés en la investigación e intervención de aspectos psicológicos que inciden en él, de que los pacientes con alguna enfermedad o alguna condición
o incluso sus mismas secuelas bajo la premisa de que tienen una incidencia en el origen y la evolución de la enfermedad y cómo la va a enfrentar el sujeto. Como sabemos, se está trabajando actualmente desde un área denominada como la salud positiva, donde observamos que los factores psicosociales van a incidir de manera adecuada incluso también, ¿no? En mantener la salud, promoverla y prevenir las enfermedades a través de las herramientas que tiene ya el ser humano, no únicamente trabajando a través de la psicología. Ahora bien, ¿qué sucede con el paciente crónico, no? Porque de repente podemos llegar incluso a confundir cómo, qué características tiene o por qué es tan necesaria la intervención a nivel psicológico con este tipo de pacientes. Entendemos en primer lugar que la enfermedad crónica pues son trastornos orgánicos funcionales que van a obligar al paciente a tener un cambio de estilo de vida que va a perdurar y que son mortales incluso después de tiempos prolongados. Esa es la característica principal de una enfermedad crónica que pues tiene como tal una cuestión ya fuera de la cura, que va a mantenerse, ¿no? A través de los tratamientos. Sin embargo, pues los síntomas pueden ser o no pueden ser constantes. ¿Qué significa esto? Que nuestro paciente a veces se va a encontrar bien, a veces se va a encontrar mal. No podemos nosotros considerar que el paciente va a estar en un estado de salud completo, nunca. ¿Por qué? Porque ya cuenta con este diagnóstico y este diagnóstico pues está presentando sus manifestaciones a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel social, ¿de acuerdo? Entonces, esos aspectos pues se ven impactados desde el momento del diagnóstico y conforme van avanzando este tipo de síntomas, vemos que se van afectando todas estas áreas. Entonces podemos imaginar, ¿no? El impacto que va a tener hacia el mismo paciente y hacia el familiar, ¿no? Que es bastante importante. Entonces, yo diría, bueno, ¿qué objetivo tiene el psicólogo de la salud ante este proceso de salud de enfermedad? Porque de repente comentábamos, ¿no? En algunas de las asignaturas que pues un proceso de salud de enfermedad lo llegamos a entender únicamente a nivel físico, dejando de lado esta concepción que teníamos anteriormente de que la salud pues es la ausencia de la enfermedad, pues estamos ya en otra sintonía donde no únicamente es eso, ¿no? Entonces, el objetivo del psicólogo pues va a ser permitir al individuo entender y asumir de forma menos agresiva la condición crónica que conlleva su enfermedad. Se busca en este caso evitar mayor desgaste psicológico, como ya lo comenté, en el paciente, en la familia. Y bueno, como ya comenté previamente, no se deben pasar por alto estos factores emocionales y comportamentales que implica tener una enfermedad y la familia. La intervención, si se diera solo de forma médica, sería casi imposible. Dentro de la psicología de la salud, pues estamos considerando ya ambas partes donde todas estas esferas donde se desarrolla el ser humano, pues no dejan de ser importantes. Aquí es donde llegamos pues a la importancia de la interdisciplinariedad. De repente llegamos a confundirlo con esta parte de la multidisciplinariedad, sin embargo, es algo muy diferente, ahorita lo vamos a ir platicando poco a poco. La parte psicológica, pues obviamente va a ser, tampoco es suficiente abordarla, porque tenemos que ver a nuestro paciente pues como un ser humano completo, como un ser humano que se desarrolla en todas las áreas, porque pues, finalmente está atravesando cambios en su entorno y en sí mismo, ¿no? Tanto en una fase, como ya les comenté, inicial, y en fases agudas o terminales incluso, que es otra de las áreas. Para poder determinar un poquito más correctamente qué es la interdisciplina, ya les comenté que es muy diferente, ¿no? Hablar de la multidisciplinariedad y me gustaría mucho que no lo lleguemos a confundir. La interdisciplina, pues, que ha sido un enfoque utilizado en los últimos años, ha tenido una respuesta adecuada para el abordaje del paciente y como se comentó pues, al inicio de la sesión, es percibir, ¿no? Desde el inicio al paciente como un ente biopsicosocial. Eh, y bueno, la verdad es que de repente incluso los textos, tanto a nivel nacional e internacional, siguen confundiendo ambos enfoques. ¿Perdón, Andy? Ok. Y bueno, lo que les puedo comentar, ¿no? Sobre estas diferencias es que la multidisciplinariedad es la convergencia de dos o más disciplinas establecidas para poder analizar los problemas relevantes desde una problemática de salud, ¿no? Apoyándose a veces incluso de metodologías de las otras disciplinas.
Sin embargo, lo vemos aquí la multidisciplina como una suma de estas subáreas. Imaginemos, por ejemplo, la biología y la química, donde si formamos una subárea de esto, pues tendríamos la bioquímica, ¿estamos de acuerdo? Y únicamente se encargan de manera independiente de cada una de sus objetivos, ¿no? Pero bueno, si hablamos desde una perspectiva, e incluso el mismo Emilio Rives lo comenta, de que los objetos de conocimiento y las metodologías contacten, pues la aplicabilidad directa se va a dar únicamente desde la interdisciplinariedad, ¿no? Porque se caracteriza, porque se tiene definido el encargo social que requiere un abordaje conjunto. Las disciplinas dentro de la interdisciplinariedad pues van a incidir en las problemáticas a partir de conocimientos científicos y tecnológicos sobre el problema. El mismo Rive señala, ¿no?, que esta interdisciplinariedad se puede aplicar al transferir conocimiento disponible, por ejemplo, hacia los otros profesionales, médicos, las enfermeras, trabajadores sociales o incluso los mismos usuarios, ¿no? Para que hagan el uso de estas técnicas, por ejemplo, a nivel psicológico y lo adapten a sus necesidades. Como podemos ver, pues estamos apenas comenzando a emplear este enfoque en la mayoría de los hospitales. Y bueno, obviamente también en todas las demás áreas en las que podemos desarrollarnos, ¿no? Y a fin de cuentas, pues estamos partiendo hacia un desafío de la interdisciplina, como bien lo comenta aquí la diapositiva, donde se parte de una concepción integradora y holística de la salud, acentuada en este proceso de salud y enfermedad. Parte principalmente este enfoque interdisciplinario de la necesidad de asumir un rol activo en las problemáticas sanitarias. También de repente en los distintos niveles de complejidad y abordarlos desde un nivel individual, familiar y grupal. Se apela también a una interdisciplina cuando los problemas pues son tan complejos que no podemos abordarlos únicamente a nivel sanitario o a nivel psicológico o a nivel social. Y bueno, yo consideraría que incluso la mayoría de las problemáticas que puede enfrentar, ¿no?, el ser humano en cuanto a algún tipo de sintomatología, de algún tipo de enfermedad, pues son un reto para cada uno de los profesionales y es casi imposible poder abordarlo únicamente desde nuestra área, ¿no? ¿Qué hace la interdisciplinariedad? Va a reorganizar el conocimiento, pues más allá de las líneas definidas, promoviendo la integración. Va a fomentar la investigación para superar las limitaciones médicas y expandir pues sus fronteras. Busca superar la separación entre disciplinas y evitar la visión fragmentada y duplicar las funciones del personal, ¿no?, de salud. Promueve la toma de decisiones conjunta y está presente en la definición del problema y el diseño y el desarrollo de la intervención. Estamos en este caso hablando pues de que es un seguimiento continuo, ¿no?, de acuerdo al tratamiento que se esté otorgando y de manera conjunta con todas las áreas de salud que intervienen para el paciente. Ahora bien, ¿qué hace o cuál es el rol del psicólogo en este equipo interdisciplinario? Como bien lo indicaba Rives, aquí el meollo del asunto está en entender a la par, que a la par del conocimiento de cada disciplina, pues es el cómo lo estamos aplicando, no únicamente decir, pues ya obtuve este conocimiento científico y ahí está, ¿no? ¿Cómo yo lo estoy aplicando dentro de mi área? Y cómo yo estoy analizando y determinando que está teniendo un efecto positivo en el individuo. ¿Cómo nosotros estamos interviniendo en este enfoque interdisciplinario? El psicólogo junto con otras especialidades del equipo, pues se van generando lineamientos de tratamiento y metas comunes entre nosotros mismos, ¿no? Ya sea en la función del coordinador del equipo, porque se organiza como tal un equipo de trabajo para el paciente, puede fungir como coordinador que va a organizar e integrar los aportes de las distintas profesiones por medio de un plan corporativo o siendo partícipe de este equipo para una evolución siempre más eficiente, ¿no? Lo que se busca con este equipo es siempre tener una evolución adecuada para el paciente, nunca ir hacia la parte negativa, nunca dejar pues un estado malo o peor, ¿no?, de lo que ya encontramos en el paciente, ¿no? Se trabajan pues de manera estructurada una etapa de diagnóstico donde los profesionales trabajan de manera individual con el paciente, delimitan características y las necesidades propias de la especialidad de su tratamiento. Déjenme ver por qué aquí. Y bueno, van a realizar estas reuniones presentando resultados obtenidos
y se toman acuerdos sobre la dirección del tratamiento, las especialidades que van a intervenir, los objetivos, la frecuencia, ¿no?, en la que se va a trabajar. Aquí en la diapositiva anterior, que ahorita me la salté, podemos también identificar que este enfoque interdisciplinario facilita a la no medicalización de las necesidades a nivel psicológico y emocional que van a estar asociadas comúnmente con la enfermedad, así como la integración de estos cuidados de la familia y por último el entrenamiento de habilidades y de comunicación terapéutica. Este es un punto muy importante, ¿no? Porque finalmente el objetivo que va a tener este equipo que les platico es mejorar la atención y la calidad de vida durante su deterioro y también en sus últimos días, asegurando una adecuada y oportuna toma de decisiones. Este tipo de estudios han demostrado pues, resultados bastante adecuados, donde se han desarrollado el trabajo interdisciplinario con pacientes con cáncer, con insuficiencia cardíaca, con obesidad, con fibromialgia e incluso con fractura de cadera, ¿no? Entonces, las áreas, perdón, en las que se puede ocupar este tipo de enfoque es ya bastante vasta, sobre todo a nivel internacional. Aquí, como les comento, en México apenas estamos en esa meta, ¿no?, de empezar a crear estos equipos interdisciplinarios, que como ya les comentaba, pues llevan a cabo pues este procedimiento, ¿no?, general, que es tener una fase de diagnóstico, tener reuniones constantes y fijar metas, fijar objetivos que tanto yo como psicólogo voy a tener conocimiento de ellos, pero también medicina general lo va a tener enfermería, lo va a tener nutrición, ¿de acuerdo? Porque en ocasiones, y lo que mostraba la multidisciplinariedad, es que yo tenía mis objetivos como nutriólogo, el psicólogo tenía sus objetivos, el médico tenía sus objetivos, y pues a ver si avanza el paciente, ¿no? Ya si me platicas de repente en el pasillo si está avanzando o no, pero aquí la interdisciplinariedad, lo que estamos tratando de hacer y que es un área bastante fuerte para el psicólogo, pues es esto, ¿no? Yo voy a desarrollar habilidades, tanto conmigo mismo como profesional, como con los compañeros de trabajo, estas habilidades pues de comunicación y de intercomunicación entre áreas para poder ver un efecto positivo en los pacientes, ¿no? Como un ejemplo, aquí podemos observar este modelo de interacciones del equipo interdisciplinar propuesto por Leiva Sánchez y García Llana. Este ya tiene bastante tiempo, es en España. Este es un modelo que se está ocupando principalmente para el tratamiento de pacientes con enfermedad renal, que son los pacientes con los que yo estoy trabajando, donde podemos observar las diferentes áreas a las que acude un paciente en el hospital, ya sea nefrología, nutrición y psicología en primer nivel, además de servicios de geriatría, la atención primaria, sus citas constantes como la cardiología, la neurología, la fisioterapia y otras especialidades, el trabajador social, la terapia ocupacional, todos estos en intercomunicación, y que además va a tener una comunicación con el área de la familia, de los amigos, los equipos de voluntariado que hay en el hospital e incluso también las áreas de asesoría espiritual, que tiene que ver aquí con esta parte tanto espiritual como religiosa, que como sabemos tiene una intervención bastante amplia con los pacientes e incluso también desde un enfoque de cuidados paliativos, ¿no?, que como sabemos se debería, mejor dicho, de dar desde una etapa de diagnóstico. Sin embargo, ese es otro tema bastante amplio en el que se está trabajando, pero que a fin de cuentas también va a tener esa intercomunicación con las demás áreas, ¿no? Aquí el psicólogo, pues, ¿qué va a hacer, no? Porque de repente decimos, bueno, ya está coordinando el equipo, ya está a lo mejor participando en este equipo interdisciplinario, pero de manera específica, ¿cuáles son las actividades que se llevan a cabo con el paciente y con el equipo de salud? En primer lugar, pues es explorar estas características cognitivas y socioemocionales que pueden ayudar a la mejora del paciente, a la mejora, finalmente, tanto emocional como física y social. Vamos a tomar esas herramientas que ya ha desarrollado el paciente, vamos a crear intervenciones para favorecer la adaptación del paciente ante el diagnóstico y ante la etapa de enfermedad en la que se encuentre. Vamos a crear técnicas de psicoeducación principalmente para la mejora de hábitos, para crear hábitos saludables, que como sabemos, pues es una tarea bastante difícil, ¿no? El poder nosotros cambiar de repente hábitos que a lo mejor van ido desarrollando desde que nuestro paciente era un niño. Sin embargo, se trata de trabajar también con ello
Y también se trata de prepararlos para una toma de decisiones adecuada. El proceso de salud-enfermedad se caracteriza por tener un sinfín de toma de decisiones, tanto de tratamiento, tanto del si sigo o no mi tratamiento farmacéutico, si a lo mejor tengo que tomar alguna decisión. Les comparto, por ejemplo, los pacientes con los que trabajamos de enfermedad renal, pues tienen que decidir entre qué tratamiento pueden llegar a tomar. No únicamente están considerando la parte médica, sino también la parte económica, donde ellos tienen que llegar a una decisión con su familia, decir, o me someto a una diálisis, me someto a una hemodiálisis, me espero un trasplante o definitivamente pues no me aplican ningún tratamiento, ¿no? Entonces es una toma de decisiones bastante fuerte y que crea conflictos tanto con el paciente y para también con las familias. Eso es muy bien sabido, ¿no? Entonces, si nosotros desde el área de la psicología estamos trabajando con estos aspectos principalmente, los estudios van a demostrar que tenemos una adherencia terapéutica adecuada, ¿no? Una adherencia donde el paciente se toma sus medicamentos, controla su dieta, realiza ejercicio, ajá, va a sus citas médicas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estamos trabajando en este entrenamiento con él. Y además, desde este enfoque interdisciplinario, pues estamos también ayudando a tener esta conexión de decir, a mí como psicólogo viene y me dice que se está tomando sus pastillas, resulta que el médico me dice que no se ha tomado nada, ¿cierto? ¿No? Entonces aquí la situación es esta comunicación que facilita, ¿no? El avance del paciente. Y ahora sí, para ir finalizando, creo que ya estamos a tiempo. Me gustaría mucho comentarles, ¿no? Que el trabajo del psicólogo de la salud pues es diverso, pueden intervenir de manera específica en cada momento de la problemática de la salud del paciente. Se puede llevar desde el momento del diagnóstico, del seguimiento y además pues de elegir, ¿no? Incluso las mejores condiciones para el tratamiento del paciente. Y en segundo lugar, pues se debe insistir en la inserción del psicólogo dentro del sector salud. Esto es, como les comento, algo que no tiene bastantes años en que se ha estado pues otorgando un lugar esencial dentro del personal de salud. Y esto también pues, tiene que ver con cuestiones de materia política, de salud, de la intervención primaria y de la educación para la salud, ¿no? Que finalmente implica mucho el sistema en el que estamos ahorita regidos, pero que indudablemente pues, se ha estado trabajando en ello, ¿no? Y la muestra de ello es ahí en el Hospital Civil de Guadalajara, donde se lleva a cabo este tipo de trabajo interdisciplinario. Y por último, y es algo que yo considero algo primordial, es que pues se requiere seguir formando psicólogos preparados para integrarse a estos equipos interdisciplinarios y como ser portadores de conocimientos que permitan la comprensión de estos procesos de conformación y funcionamiento de dichos equipos. De repente en la carrera nos insisten mucho en esta parte de decir es que tienes que aprender a trabajar en equipo, tienes que aprender a dirigir, tienes que aprender a organizar incluso, ¿no? Desde una manera adecuada, desde una manera pues asertiva, ¿no? Incluso, pues resulta que ya en un campo de aplicación profesional sí tiene una utilidad esto que tanto nos comentan, porque finalmente vemos que es la manera en que el paciente va a ir avanzando de manera adecuada, ¿no? Son casi 4 décadas que tenemos nosotros de retraso en esta parte de la aplicación de equipos interdisciplinarios aquí en México. En Estados Unidos es uno de los principales, ¿no? Que tienen este modelo, que lo trabajan de esta forma. Pero bueno, a nivel cultural, social y económico tenemos también diferencias bastante grandes, ¿no? Sin embargo, algo que me gustaría mucho dejar de reflexión es que esto siempre se va a empezar a desarrollar, se va a poder desarrollar, pues con las iniciativas que tenemos nosotros como psicólogos y con las habilidades que vamos desarrollando, ¿no? Para con el demás equipo de atención de la salud con el que nos encontremos trabajando. Sí es difícil, implica más trabajo, yo no podría decirles que no. Sin embargo, el objetivo que tenemos nosotros como psicólogos siempre va a ser pues tener este mejoramiento de la salud tanto mental, tanto de relaciones interpersonales con la persona a nivel social. Ese es finalmente el objetivo que tenemos, ¿no? Estemos en el área en el que estemos. Es difícil, ya les comenté que sí. Sin embargo, es algo que no resulta imposible, ¿no? Y que en la actualidad, como les comento, es algo que está trabajando y que los pacientes reaccionan de una manera muy adecuada, ¿no? Entonces, bueno, pues por mi parte sería todo. Vamos, le dejo la palabra a la licenciada Andrea, por si tienen alguna duda, alguna
algún comentario, estoy aquí para escucharlo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, licenciada Karina, una excelente presentación. A continuación, pues tendremos alguna oportunidad para que alguno de los asistentes pueda realizar alguna pregunta, ya sea levantando la mano o bien la pueden escribir en el chat. Entonces, daremos algunos instantes por si alguien desea levantar la mano, escribir algún mensaje en el chat. Mientras tanto, voy a resaltar algunos aspectos que se han mencionado dentro de la conferencia, y pues nos hablaba acerca de esta evolución tan importante, ¿no?, en los modelos de atención a la salud, ahora desde un modelo biopsicosocial, donde la parte o el papel del psicólogo empieza a retomar esta fuerza. Objetivo, como nos señala, evitar un desgaste emocional entre los pacientes, pero también los familiares, quienes atraviesan o que enfrentan un diagnóstico de enfermedad crónica, donde el psicólogo no olvida, a pesar de que trabaja con otros profesionales, pero se centra también en los procesos psicológicos, que es parte de nuestro objeto de estudio, para desarrollar funciones como el diagnóstico, la intervención, la investigación sobre las situaciones de riesgo, conductas saludables, tanto en ámbitos sanitario, pero también en el comunitario. Eso me pareció muy importante. Y que el psicólogo en esta área, como en muchas otras, pero en esta, hablando de la interdisciplinariedad, pues requiere que desarrollemos habilidades comunicativas y de trabajo en equipo, en esencia. Entonces, le agradezco mucho la participación. No tengo comentarios en el chat, no sé si alguien quiera hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, aperturando su micrófono, levantando la mano. No hay manitas levantadas, tampoco en el chat. Entonces, les comentamos que dentro de las actividades de esta semana académica hay, de hecho, el área de la salud es una en donde tenemos mayor participación, siendo un ámbito muy importante en la actualidad, que se está haciendo latente cada vez más, y que es importante que como profesionales nos preparemos para ello. En tal sentido, pues procederé a dar lectura a la conferencia de la licenciada Karina, si me dan unos instantes para proyectarla. Claro que sí. Listo. Sí, ahí la pueden ver. ¿Alcanzan a ver la constancia? Sí. Sí, licenciada. ¿Sí? El Centro Universitario UAM Ecatepec otorga la presente constancia a la licenciada Karina Maqueda Pérez, estudiante del posgrado en Psicología con orientación en calidad de vida y salud de la Universidad de Guadalajara, por su valiosa participación con la conferencia El rol del psicólogo en el ámbito de la salud, participación en el tratamiento interdisciplinario de las enfermedades crónicas, la cual impartió durante la Semana Académica Multidisciplinaria 2020, llevada a cabo de manera virtual para la comunidad universitaria del Centro Universitario UAM Ecatepec, Estado de México, a 9 de noviembre del 2020, y firma la doctora Alma Galindo Carvajal, encargada del despacho de la dirección del Centro Universitario UAM Ecatepec. Muchas gracias una vez más, licenciada Karina, siempre por su participación, por su interés en compartir con los alumnos, con la comunidad universitaria, parte de lo que se vive en los ámbitos profesionales de aplicación de nuestra licenciatura.
Además, siempre una egresada comprometida y digna representante de nuestros valores universitarios, ahora en otro estado donde seguramente se está desempeñando excelente. Te envío un abrazo, Karina, muchas gracias por tu participación. Al igual a todos los asistentes, les agradecemos su participación en esta actividad y los invitamos a seguir participando en las diferentes actividades que se han preparado. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.